TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Medios UDEC, el programa donde confluyen los medios de la Corporación Universidad de Concepción y donde analizamos la semana informativa, principalmente con el avance de la pandemia del coronavirus, pero también con otras temáticas, en esta ocasión relacionadas a la política y a la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. Vamos a tener dos bloques, como es habitual, y en el primer bloque quiero saludar de inmediato a mi compañero y compañeras de los Medios UDEC, quienes nos van a acompañar en estos primeros 30 minutos. Fernanda Vega, periodista de TVU, está con nosotros. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo te va? Hola, Galo. Bien, ¿y tú? Aprovecho inmediatamente también de saludar a los colegas que ya estamos viendo en pantalla. Muchas gracias por acompañarnos, Fernanda, al igual que Jimena Valenzuela, periodista del diario Concepción. ¿Qué tal, Jime? ¿Cómo te va? Bienvenida a este Medios UDEC. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de la invitación, esperamos aportar. Muchas gracias por sumarte también a este primer bloque. Y saludamos también a Eduardo Hunda, periodista de la Radio Universidad de Concepción. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien, Galo, un agrado compartir nuevamente, por supuesto, con Jimena, con Fernanda y lógicamente contigo una vez más, un agrado. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Fernanda ya ha estado en este espacio, pero el debut de Jimena y Eduardo, ¿cierto? Sí, por lo menos el mío sí. Muy bien. ¿Cuál? Le enviamos un saludo a Silvanio y a Karen y a Hugo también, ¿cierto? Los directores, editores de los medios a los cuales están representando ustedes el día de hoy. Y queremos partir con la temática, ¿cierto? Que tiene relación con lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el país y particularmente acá en la zona, el avance de la pandemia del coronavirus. Fernanda Vega nos va a actualizar con las cifras de esta jornada, pero también de este miedo que existe de volver nuevamente a la cuarentena y algo que preocupa mucho, que es la situación de Los Ángeles. Fernanda, una semana en donde el ICOVID, ¿cierto? Este equipo de profesionales ha señalado que no es una buena época y que muy pronto esta situación podría empeorar. Es bastante sombrío el panorama, al menos acá en nuestro país y en nuestra zona principalmente. Claro, yo creo que se nos ha hecho un poco costumbre de estar en cierta fase después salir de cuarentena y que vuelva ese miedo de que chuta, vamos a volver nuevamente al confinamiento total. Ha sido la tónica en realidad en estos últimos meses para todos, no solamente acá en Concepción, sino que en la región del Biobío en general. Entonces, cuando vamos viendo que otras comunas están retrocediendo, surge ese miedo, como decíamos, de que quizás el Gran Concepción, Talcahuano, Hualpén puedan retroceder nuevamente. Lo que respecta al balance en cantidad de casos nuevos en la región del Biobío, esta semana ha sido bien variado. Hemos tenido algunas bajas, sin embargo hoy volvemos a tener un número superior a los 600 casos, 664 para ser exactos, y 3.683 activos. Entonces vemos, por supuesto, con preocupación estos números que irían en la tendencia en que quizás podríamos nuevamente retroceder a una fase 1, como lo está haciendo Los Ángeles, que lamentablemente hoy día, fíjate, Galo y colegas también, Eduardo y Jime, Los Ángeles nuevamente lidera en números de nuevos casos activos, 159, de los 664 que yo les indicaba. Luego también está, por ejemplo, Concepción con 69, Coronel con 46, Talcahuano con 32, San Pedro con 40, y ahí ya algunos van bajando a los 26 como Hualpén, Tomé 20, Chihuayante 29, y van bajando un poco los casos. Sin embargo, la preocupación, yo creo, principalmente de las autoridades radica en lo que está ocurriendo en Los Ángeles. Estuvo sin cuarentena, sin embargo, fue muy poquito. Mañana ya van a retroceder nuevamente a la fase 1, donde se han mantenido muchos meses. ¿A qué se le asocia tal vez esta situación? Las autoridades durante estos días también han respondido con respecto a ello. Acusan una cantidad de
brotes principalmente en el área laboral y por supuesto también los brotes que se puedan desarrollar a nivel familiar, y se espera que con esta nueva cuarentena que regresa a esta comuna de la provincia de Biobío pueda bajar los casos. No sabemos en realidad si va a ocurrir o no, teniendo en cuenta que Los Ángeles ha sido bastante diferente la situación que ocurre ahí y se ha mantenido en números altos por prácticamente todo este año. Sí, fíjate que Guillermo Cabrera, académico y director de la Unidad de Ciencias de Datos de Ingeniería de la Universidad de Concepción, dijo lo siguiente, Fernanda, Jimena, Eduardo, en este momento, lo cito de tvu.cl, estamos viendo un número de nuevos contagios diarios similar al de los peores valores históricos de la pandemia que se registraron entre finales de marzo e inicios de abril de este año, pero con un mayor índice de transmisión, indicando que el escenario podría incluso empeorar durante los próximos días. Lamentablemente, Eduardo, cada persona contagiada está infectando en promedio a más de una persona. Eso indica, cierto, que la pandemia se encuentra en pleno proceso de expansión, que estamos viviendo una tercera ola y hay medidas contradictorias como la del pase de movilidad que han estado también en la palestra. ¿Cómo ves tú, Eduardo, la situación que estamos viviendo nuevamente crítica acá en la región del Biobío? Sin duda que es difícil evaluar o hacer una evaluación. En realidad, uno se esperanza un poco cuando hay estos anuncios de salir de cuarentena, de entrar a fase 2, pero la verdad es que aquí en Biobío por lo menos uno ve que con el caso de Los Ángeles principalmente, que estuvieron 2 semanas apenas en fase 2 y vuelven a cuarentena, no hay tanta esperanza. Respecto a las medidas que pueda tomar el gobierno, el facilismo en criticar lo que hacen y lo que no hacen, digamos, yo creo que habría que de alguna manera medir también hacia dónde están los esfuerzos de las autoridades públicas, pensando en que a mí, por lo menos desde esta humilde tribuna periodística, me cuesta anticipar también lo que va a pasar. Uno puede criticar el pase de movilidad, por ejemplo, que no fue en un momento oportuno, tal como el pase de vacaciones en el verano, que generó también bastantes alzas en los casos, pero también hay una responsabilidad de la ciudadanía en cuanto a mantener también las medidas de cuidado. Entonces, si bien el gobierno y las autoridades pueden establecer distintos tipos de libertades, también vemos que la ciudadanía de alguna manera no se comporta como uno esperaría en el fondo, o como desde la universidad, como centro de investigación, de estudio, centro académico, esperaría que la comunidad también se comporte en una pandemia como esta, que hay que entender que los esfuerzos tienen que surgir desde todos lados, desde todas las personas además. Para ti, Jimena, ¿qué es lo más preocupante? ¿Tiene que ver con esta relajación de medidas, cierto? Toda la polémica que ya vamos a analizar con el Colegio Médico, la mesa, cierto, COVID, el pase de movilidad. ¿Tiene que ver también con las responsabilidades individuales, con la gente? ¿Por dónde pasa la mayor de las preocupaciones? Tomando en cuenta, por ejemplo, otra cifra, que la limitada disponibilidad de camas UCI a nivel nacional es un gran motivo de preocupación. La ocupación promedio semanal está alcanzando un nivel crítico de 95,3%. Fue subiendo desde principios de mayo, estaba bordeando el 90%, hasta ya estar casi a tope, casi al 100%, Jimena. Sí, esta situación es muy complicada, Galo, realmente, porque lo primero que tenemos es el problema de los que tenemos hospitalizados con COVID, que requieren ventilador mecánico, pero además tenemos una segunda pandemia que está ocurriendo en estos momentos, que es la pandemia de los crónicos, la gente que se dejó de atender por mucho tiempo, que durante la pandemia no recibió control de medicamentos ni nada, y ahora está llegando a la UCI, además mucho más complicada. Entonces aquí la responsabilidad parte por cada uno. Cada uno tiene que dejar de ir a las casas de los familiares. No puede ser que un 78% de los contagios sean familiares. Tenemos un 16% laboral, pero un 78% que es familiar. O sea, eso indica que la gente se visita, que no usa mascarilla, que no sigue las reglas. Entonces aquí es una cuestión compartida, porque las autoridades igual tampoco hemos visto una gran fiscalización como para decir si la gente en comuna de cuarentena realmente se queda en casa por temor a que la fiscalicen y no tener un pase o estar incumpliendo. Pero no es así, porque no se ven fiscalizadores prácticamente.
¿Podemos asegurar que en los próximos días, Fernanda, Concepción va a volver a cuarentena? ¿Es una señal lo que ha ocurrido con algunas comunas vecinas? ¿Algo ha pronunciado la autoridad sanitaria? ¿Son solo especulaciones de redes sociales o efectivamente los datos y todos los indicadores, ¿cierto?, que se toman en cuenta para estas determinaciones apuntan hacia esa dirección, a que Concepción podría volver muy pronto a la cuarentena? Claro, y es por eso que el llamado de las autoridades, Galo, es al cuidado individual y así, por supuesto, aportar en el cuidado colectivo, teniendo en cuenta que estos factores que se toman en consideración para que las comunas puedan cambiar de fase en la región del Biobío, por lo menos, y en el Gran Concepción no son muy esperanzadoras. Hablábamos, por ejemplo, de la ocupación de cama a nivel nacional. En la región del Biobío, la ocupación de camas UCI llega a un 94%, es decir, solamente un 6% de disponibilidad y un 13% de camas UTI. Volvemos a estas situaciones bastante complejas. Sabemos lo importante que es contar con un porcentaje mucho mayor en la red regional de salud, y esto estaría bajando día a día. Los expertos ya lo han indicado. Se ve un aumento expansivo del COVID-19 en la región del Biobío y justamente en el Gran Concepción. Anteriormente, cuando estuvimos en cuarentena, la tónica fue bastante similar. Pasaron comunas un poco más en los extremos del Gran Concepción a cuarentena y poco a poco se fue avanzando más al centro, hasta llegar a Concepción, a Talcahuano, a Hualpén. Se cree que podría ocurrir lo mismo. Esto, por supuesto, va a depender de cómo vayan evolucionando las cifras, teniendo en cuenta que esta semana, lo indicábamos al inicio también, Galo, que hubo días en que se llegó a un poco más de 300 casos, hoy día superamos nuevamente los 600, entonces pueden ir variando. Sin embargo, lo que se cree en realidad es que estos números puedan ir en aumento en los próximos días y en la próxima semana, por supuesto, también. Muy bien, sigamos en esta línea, pero ahora con lo que ha ocurrido a nivel nacional. Estaba buscando la fecha de creación de esta instancia que ha sido muy destacada con el fin de colaborar al combate a la pandemia, que es la Mesa Social COVID. 22 de marzo del año 2020, acordaron sesionar por 2 veces a la semana alcaldes, académicos, profesionales, rectores, representantes del colegio médico, qué sé yo, gente que ha sido autoridad también de salud en su momento, representantes de organizaciones diversas, ¿cierto? Más de un año ya funcionando esta mesa. Sin embargo, se produjo un quiebre esta semana. Jimena, coméntanos lo del colegio médico y las repercusiones que eso también ha tenido. Sí, una lástima lo que sucedió. Bueno, el colegio médico, a través de Patricio Mesa, que es el presidente subrogante en estos momentos, solicitó a través de transparencia que se informaran las actas y todas las determinaciones que había tomado la mesa COVID, así como los integrantes de esta mesa. Y al solicitar esto se dieron cuenta que no existen actas, que no existen integrantes fijos. Y por este motivo, el Colmet decide salir de esta mesa social COVID, que en realidad es la que asesoraba al gobierno, se supone que asesoraba al gobierno las decisiones a tomar, por ejemplo, en el plan paso a paso. Y para mí esto es peligroso y es complicado, porque se va a perder una visión muy importante como la del colegio médico, que advirtió con anticipación que el permiso de vacaciones no era bueno, que el permiso 18 no era bueno. Y ahora lo mismo con el pase movilidad. Ha habido un montón de controversias entre distintos actores sociales, pero esta mesa tenía un punto de vista o una actitud solidaria y colaborativa. Jimena, acá, insisto, se produce un quiebre que además no es en cualquier momento, es en uno de los peores momentos de la pandemia. Eso también genera señales a la ciudadanía, ¿cierto?, de que no pueden ponerse de acuerdo la gente, ¿cierto?, que más sabe del tema. Y también preocupa porque estamos en pleno proceso de vacunación, ¿cierto?, en donde había una baja, luego con el pase de movilidad, ¿cierto?, se incentivó a la población más veinteañera, treintañera también a que se puedan inocular. Entonces, afecta de una u otra manera a las diferentes aristas que están vinculadas a la pandemia. Sí, totalmente, porque el gobierno ha tomado diferentes decisiones como el pase de movilidad, que aumentó en 2 días el 98% de comodidad en vacunación en la región.
pero claramente esto está haciendo motivada a la gente porque ellos quieren desplazarse tranquilos. Ahora el problema va a ser que empezaron a poner limitaciones al pase a movilidad. Ya no se puede trasladarse de una comuna en cuarentena a otra, sino solo dentro de la cuarentena, te fijas, y al final van a tener que limitarlo aún más, porque va a llegar el momento en que una persona va a decir, ¿por qué yo no puedo salir a la calle, no puedo ir de compras si tengo mi pase de movilidad? Bueno, ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Tienes toda la razón, Jimé, y es algo que se ha comentado, lo hemos dicho también acá, quizás era una buena idea, pero no el momento. Es efectivo aquello de que para hacer cualquier cosa de aquí en más nos van a solicitar las vacunas, nos van a solicitar, ¿cierto?, otro tipo de acciones que hayamos tomado para enfrentar también la pandemia. Va a haber una suerte de privilegio o va a haber algo de preferencia para esas personas que están preocupadas también por un ámbito comunitario, ¿cierto? Vivimos finalmente en sociedad. Quiero quedarme un poquito con el generador de caracteres que tenemos. Colmed, el Colegio Médico, ¿cierto?, llamó a reformar la gobernanza en el manejo de la pandemia. No cabe ninguna duda, Eduardo, que el manejo de la pandemia ha sido centralizado. Lo hemos destacado también acá en Medios UDEC, en los diferentes medios de la Universidad de Concepción. No es solamente algo que pensamos en Biobío, lo piensan en Ñuble, lo piensan también en Magallanes, en Arica. Lamentablemente, eso también ha sido algo que ha jugado en contra a las autoridades del nivel central. Sí, mira, yo desdramatizaría un poco esta salida del Colegio Médico de la mesa social COVID, porque en la práctica yo no sé qué tanto peso haya tenido realmente la opinión, la postura del Colegio Médico en las decisiones, por lo menos, porque lo que uno critica en el fondo es que el gobierno toma estas decisiones de manera más política, más económica, si se quiere también, que tomando en vista protocolos sanitarios o consideraciones sanitarias que eran las que hacía el Colegio Médico. Ahora, el Colegio Médico también señaló en el mismo comunicado que anunció que se retiraba de esta mesa social COVID, que seguirían entregando sus recomendaciones, seguirían colaborando, digamos, con las autoridades o con la ciudadanía, pero insisto, yo no sé en la práctica cuánto realmente pesaba la opinión del Colegio Médico y otros especialistas u otras asociaciones u organizaciones en esta mesa social COVID, cuando uno después se da cuenta de que medidas como el pase de movilidad, que es lo más reciente, todo el mundo estaba en contra en el fondo, y me gustaría saber quiénes de la mesa social COVID estaban a favor de ese pase de movilidad, porque ahí uno queda con la sensación de que es solamente el gobierno, pero claro, no es el momento, uno entiende que las cifras no apuntan hacia esa libertad de movimiento, menos cuando estamos entrando al invierno con la campaña de vacunación contra la influenza, además con las camas críticas, con un nivel de ocupación que asusta. Entonces, claro, yo creo que el gobierno refleja finalmente un poco la imagen de Piñera. Me imagino que lo van a comentar después, que se ha ido encerrando y quedando cada vez más solo. Yo creo que eso es lo preocupante, disculpe que los interrumpa, pero este quiebre en la mesa social COVID advierte de que estos especialistas que de manera voluntaria quisieron integrar esta mesa para poder abarcar de mejor manera la contención de la emergencia sanitaria, no se estaban tomando en cuenta. Es decir, son especialistas, son de diferentes áreas que querían aportar propiamente tal, y demostraron que en realidad ni siquiera se estaba sesionando junto a ellos, quienes están investigando, se están informando con respecto a la pandemia, y otras personas están tomando las decisiones. Yo creo que ahí está la pregunta. ¿Quiénes en realidad están tomando las decisiones para poder abarcar esta emergencia sanitaria? Es algo que se ha repetido en este más de año y medio que llevamos en pandemia. ¿Quiénes están tomando realmente las decisiones para que la ciudadanía pueda seguir con su vida de manera pseudo normal, lo podríamos indicar? Y es más, en estos últimos días ya otras personas integrantes de la mesa que se mantienen en esta mesa están pidiéndoles a las autoridades que retrocedan en ciertas medidas, por ejemplo el pase de movilidad. El rector de la Universidad Católica, por ejemplo, él ya le pidió al gobierno que retroceda, que vuelva atrás con respecto a este pase de movilidad que para ellos, crean, no está dando buenos frutos.
Sí, por eso hay que tener mucho cuidado con los mensajes, todo finalmente comunica y también hay que seguir incentivando a la población a vacunarse. Las cifras son súper positivas en nuestro país, llevamos a millones de personas inoculadas, casi 9 millones de personas ya tienen sus 2 dosis, es una tremenda cifra, pero también hay algunos episodios, ¿cierto?, que potencian estos mensajes que lamentablemente no contribuyen en nada. Lo que ha pasado esta semana, Jimena, con AstraZeneca, ¿cierto?, un caso que está en estudio por el Instituto de Salud Pública para determinar si esa reacción tiene relación directa con el efecto de la vacuna. Entonces hay que tener mucho cuidado porque, claro, es un caso o pueden ser un par de casos, sin embargo son miles, son millones las personas que también reciben los beneficios de las vacunas. Eso está comprobado científicamente. Sí, bueno, esto sirve un poco para los movimientos antivacunas se sustenten, pero la verdad es que es el caso de un hombre de 31 años que tuvo una trombocitopenia, que esto significa que va a tener mareos, va a tener dificultad de movimiento, alteraciones sensoriales, dolor de cabeza. Entonces este hombre está en observación y su caso igual, porque habían ocurrido casos de trombosis en el extranjero y habían algunas informaciones sobre eso, entonces eso todavía está en estudio y ahora las personas que son menores de 45 años no pueden acceder a esta vacuna hasta que se complete la información. Y bueno, tuvimos también con la canción algunos episodios que se dieron en Santiago, de gente que se desmayó, pero yo creo que un desmayo no es gran cosa ante la posibilidad de inmunizarte contra un virus. Claro. Sí, la trombosis, ese caso es distinto. Claro, desmayarse a morir o a llegar a una instancia grave en una UCI, ¿cierto? Que es lo que evitan todas estas inoculaciones, o sea, ahí no hay dónde perderse, no hay que desviar el foco en aquello. Me gustaría solamente dar el dato preciso de las personas que han completado sus 2 dosis, según el sitio Yo Me Vacuno del gobierno, 8.287.000 personas y más, que ya completaron su segunda dosis, una cifra, como les decía, súper alta, tomando en cuenta la población objetiva, con primera dosis más del 70% y población objetiva primera y segunda dosis más del 50%. Sigamos con esta temática, pero ahora vinculada a un evento deportivo. Bueno, esta semana jugó la selección, un empate con Argentina, pero se está jugando la fecha clasificatoria y se está mirando de reojo también lo que pase con la próxima Copa América. ¿Se va a disputar o no, Eduardo? ¿Es una buena idea o no? Yo creo que vamos a concordar todo acá de haberla hecho en este momento y haberla hecho además en el tercer país que más contagiados de COVID-19 tiene. Sí, mira, yo soy bien futbolero, compartimos ahí algunos recuerdos galos futboleros también, pero yo creo que en este caso la Copa América está completamente de más. Recordemos que esta Copa América es originalmente la Copa América 2020, se iba a realizar el año pasado, buscando de alguna manera emparejar este torneo internacional con los torneos de Europa y así mantener las vacaciones más o menos equilibradas, pensando que la mayoría de los jugadores que disputan las eliminatorias y estos torneos juegan, por supuesto, en Europa. No se pudo el año pasado, por supuesto, por la pandemia, se movió hasta este 2021, originalmente en Argentina y Colombia. Se bajó Colombia, primero por esta especie de estallido social en Colombia, luego también se descartó Argentina por el COVID, y ahí surgió, recordemos, hasta hace un par de días, Chile también tenía la opción de organizar este evento deportivo, también estaba Estados Unidos como alternativa, finalmente Brasil, fuera de toda lógica, logró quedarse con la organización. Ahora, yo la verdad es que lo veo más bien como un movimiento político incluso, casi como respaldando, por qué no decirlo, el gobierno o la gestión de Bolsonaro, que aquí hay que ser muy claro. Brasil, tú lo dijiste, Galo, es el tercer país con la mayor cantidad de casos. Yo no tengo el dato de hoy, pero este jueves hubo 1.682 muertes más por COVID-19 y ya ha muerto más de 460.000 personas en ese país producto del COVID. Yo entiendo que estos eventos deportivos
deportivos se van a realizar y se realizan, digamos, en Europa, en Estados Unidos, aquí mismo en Chile. Uno ve que se llevan a cabo también los partidos de fútbol, la misma eliminatoria, pero concentrar a los jugadores y llevarlos justamente a Brasil me parece que es un despropósito. Además, la selección de Brasil, algunos capitanes justamente del equipo ya indicaron que no estarían dispuestos a jugar esta Copa América en Brasil. Bueno, acá también estamos hablando, Fernanda, de un deporte que mueve millones de dólares y evidentemente hay un tema económico, pero es la salud de las personas, es la vida también de mucha gente. Estás arriesgando no solo a las selecciones, ¿cierto?, sino que estás arriesgando a periodistas que tienen que ir a cubrir, camarógrafos, gráficos, todo lo que se mueve en torno al deporte. Entonces, es una decisión que uno piensa debió haberse tomado con otros parámetros, con otra altura de miras. Sin embargo, también vemos lo que ha pasado históricamente, al menos en la pandemia, con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, todo lo que opina él respecto al coronavirus. Entonces, también ahí hay una concordancia. Se acepta esto porque él también tiene un pensamiento. No lo justifico para nada, pero sí, digamos, está en la línea de lo que lamentablemente le hemos visto declarar y hacer. Claro, se acepta poder desarrollar este evento deportivo en Brasil, sin embargo, hoy día vemos que desde este país indican que no se puede garantizar la realización de la Copa América, entonces es bastante contradictorio y claro, acá hablamos de la salud de muchas personas. Si bien es un campeonato que no se va a desarrollar con público, están los jugadores, están los periodistas, finalmente muchas personas son las que van a tener que participar en el desarrollo de la Copa América y que podrían verse en riesgo, por supuesto, teniendo en cuenta lo que ya decíamos. Brasil está pasando por un momento muy delicado con esta pandemia y acá finalmente se tiene que poner en la balanza la situación de la emergencia sanitaria que se está viviendo frente a un evento deportivo que, si bien mueve mucho dinero, ¿qué es lo que pesa más finalmente? Yo creo que por ahí va la línea de la discusión que se podría desarrollar en los próximos días. Ahora ya, por ejemplo, se entregó el fixture de los partidos, los grupos en los que van a tener que participar las selecciones de los países de América. Entonces, se va apurando esta situación y hasta el momento, al parecer, vemos que no tenemos claro dónde se va a poder desarrollar finalmente. ¿Se debe realizar la Copa América, sí o no, Jimena? ¿Cuál es tu opinión? Se han suspendido tantas actividades, tantos eventos, la cultura, el espectáculo también ha sido sumamente golpeado. Bueno, todos los eventos masivos, ¿se debe realizar o no? No, no se debe realizar, así de simple. Sé que a los fanáticos no les va a gustar, pero ¿para qué? Quieren contagiarse, quieren traer nuevas cepas al país. Podrían aplazarlo, creo yo, porque nunca van a tener todas las medidas de seguridad para poder contar, porque no son solo los jugadores, son cientos de personas detrás de ellos. Es que eso no se puede garantizar que nadie se vaya a enfermar, ese es el problema. No pueden garantizar de que, independiente de que tengan todas las medidas de seguridad, ninguno de los jugadores, del cuerpo técnico, de los periodistas, en fin, de todos, no se vaya a contagiar. Ahí está el problema. Bueno, ya... Y aunque tengan la vacuna, igual se pueden contagiar, entonces... Por supuesto. ¿Para qué arriesgarse? ¿Por qué no hacerlo y hacerlo en un mejor momento? Ya lo vivimos también con un futbolista de nuestra selección durante esta semana. Antes de despedirles, quiero hacerles la invitación para este día lunes, porque los medios UDEC no solamente se unen para hacer este programa cada día viernes, sino también para el debate Medios UDEC. Y queremos aprovechar de invitar a todas las personas para que este día lunes sintonicen los medios de comunicación de la Universidad de Concepción, porque a contar de las 20:30 horas van a poder disfrutar del debate de gobernadores entre Rodrigo Díaz y Flor Bay. Se va a conducir nuestra colega Natalie Villalobos. A contar de las 20:30 horas, como les decía, Bio Bio decide a través de los medios UDEC. Hay 2 finalistas y nosotros nos vamos a reunir en los
estudios de Sono para poder conocer las propuestas y las diferentes ideas que tienen ellos. Rodrigo Díaz y Flor Baise, frente a frente, uno solamente va a pasar a la historia. Vamos a tener un primer gobernador o una primera gobernadora. No les voy a preguntar su vaticinio, pero sí les quiero invitar nuevamente para este día lunes a que estén muy atentos al debate. Fernanda Vega, Jimena Valenzuela y también Eduardo Hunda, muchas gracias por habernos acompañado. Les mando un abrazo y que estén muy bien. Ojalá nos reencontremos pronto en otros medios UDEC. Ahí están. Muchas gracias, Fernanda, Eduardo, Jimena. Chao, chao. Chao, que estén bien. Un abrazo. Nos vamos a una pausa y a la vuelta analizamos la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera acá en Medios UDEC. Vamos a conversar, me voy allá a comenzar. Larga fila en el servicio de puesto interno. La idea es poder, evidentemente, explicarle a la ciudadanía. TVU Noticias, informando a la región del Biobío. Debate Medios UDEC. Biobío decide. Dos finalistas. Rodrigo Díaz. Flor Baise. Uno pasará a la historia. ¿Primer gobernador o primera gobernadora? Este lunes 7 de junio a las 20:30 horas a través de TVU, Radio UDEC y los medios UDEC. A cualquier hora y en cualquier dispositivo, las noticias de la región del Biobío, tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Los temas destacados del día, el trabajo en terreno del departamento de prensa y todos los programas que emitimos en TVU. También tendrá acceso directo a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te invitamos a visitar tvu.cl y enterarte de las noticias de tu región. tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Estamos de regreso en Medios UDEC, el programa que vas a poder sintonizar cada día viernes por las pantallas de TVU, pero también en la radio La Discusión y en la radio Universidad de Concepción. No solamente nos pueden ver, también nos pueden oír. Saludamos a todos los auditores, los oyentes de la radio UDEC y también La Discusión en Chillán. En este segundo bloque vamos a hacer cambio de panelistas y además vamos a sumar a una invitada. Usted me indica, señor director, cuando estemos en condiciones de saludar a quienes nos van a acompañar en este bloque. Mientras tanto, los saludo de inmediato, no hay problema. Está con nosotros Paulina Pinchard, ella es ingeniero comercial y además especialista en marketing político. Hace tiempo no la teníamos acá en TVU, le agradecemos, Paulina, la disposición para poder conversar con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a saludar también a mis compañeros quienes van a estar en esta entrevista. El editor de Noticias UDEC, Javier Cisternas, nos acompaña otro día viernes. ¿Cómo te va, Javier? Muy bien, Galo. Un saludo grande a Paulina y a Francisco también aquí en el panel. Ahí está Francisco Martínez, también desde Ñuble, el director de la radio y el diario La Discusión. ¿Cómo te va, Francisco? Bienvenido. Hola, Galo. Buenas tardes. Saludo a toda la audiencia y en especial a Javier, Paulina. Un agrado compartir esta instancia con ellos.
Bueno, antes de presentarles yo iba a señalar lo del debate, porque este día lunes vamos a tener debate por la gobernación regional entre Flor Baise y Rodrigo Díaz. Lo estamos promocionando. ¿Tenemos aquí la miniatura o no, Carlitos? ¿Podemos tirarla al aire? Porque aparecen ahí los rostros de las dos personas, ¿cierto?, que se van a enfrentar este día lunes a contar, ahí está, este día lunes a contar de las 20:30 horas por las pantallas de TVU, Debate Medios UDEC. Parto yo con la primera pregunta y luego, compañeros, ustedes se suman, ¿cierto?, y vamos en esta dinámica con la invitada. Paulina, bueno, una semana que está marcada por la cuenta pública del presidente Piñera. ¿Cuál es tu sensación? ¿Qué es lo que te deja? Hay varias temáticas que vamos a ir desarrollando, pero estamos en una situación bien particular. El presidente pidió disculpas por algunas acciones, tuvo anuncios que han descolocado a su propio bloque, otros, ¿cierto?, que lo critican siempre, y bueno, hay también hay argumentos para hacerlo quizás. ¿Cuál es tu sensación en términos generales de lo que deja esta última cuenta pública del presidente Piñera? Mira, yo creo que antes de ver la sensación que a uno misma le puede dar esto, hay que pensar en lo que siente el ciudadano común y corriente. Porque cuando a uno le hablan de cuenta pública, lo primero que uno piensa es que se da cuenta de algo. Y históricamente era así. ¿Ya? Y era tan así que los ministros estaban obligados a entregar la información al presidente para que posteriormente el presidente pudiera hacer esta cuenta pública. Pero con los años esta cuenta pública ha sido realmente el discurso presidencial, donde en el fondo lo que se espera, más que una cuenta, se esperan los anuncios del presidente. Ahora, lo que no esperábamos, y en esta cuenta, es que su propia gente, la gente de gobierno, no todos estuvieran enterados, sobre todo de lo del matrimonio igualitario. Ya el llegar a este tema fue el que más, yo creo que fue la cortina que puso para los otros temas. Esa es la sensación personal. Yo creo que fue de una gran astucia el haber colocado este tema, porque logró que no se entrara tanto a desmenuzar los pocos anuncios que habían, o más que los pocos anuncios, la capacidad que le queda a él en el gobierno para llevar a cabo estos anuncios. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el haber sacado lo del matrimonio ya fue, entre comillas, un acierto. Paulina, a propósito de lo mismo, ¿no? Esta no es una cuenta pública más, es la última cuenta pública del segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Uno hubiese esperado algún tipo de balance en términos generales y una apuesta de futuro, por cierto, pensando en el legado, algo que le preocupa mucho al presidente. Es una cuenta pública atípica mirada desde ese punto de vista. Ahora, parece que con Sebastián Piñera ya habíamos vivido algo similar, ¿no? En el primer gobierno, cuando habló de los cómplices pasivos, el cierre del penal Cordillera, también se transformó en una piedra en el zapato para su propio sector. Entonces, yo te quisiera preguntar, ¿no? ¿Cómo observas o cómo crees tú que se va a empezar a ir acomodando en la historia la figura de Sebastián Piñera, ya cerrando su segundo gobierno y pensando en lo que le deja a su sector, a la derecha? Este es un gobierno en el que se caen las AFP, se cae la Constitución, se caen las grandes ligas maestras del proyecto neoliberal. ¿Qué va a significar Sebastián Piñera para ese mundo, quizás pensando en un mediano y un largo plazo? Bueno, yo creo que de alguna forma Sebastián Piñera, por todo su forma de ser, por su personalidad, quienes hoy día están más desilusionados de él es su propio sector. Y eso es lógico, porque su propio sector es el que tenía expectativas en él. Entonces, yo creo que en la historia más reciente, esto va a quedar como el gobierno de derecha que impulsó más cosas propias de la izquierda. ¿Ya? Constitución, matrimonio igualitario, que es algo simbólico, ¿ya? Porque no se va a destacar en ninguna de las otras, de ser un presidente, por ejemplo, que fue capaz de contener y de hacerse cargo, incluso a costa de muchos desequilibrios macroeconómicos, de que su gente, de que la ciudadanía no lo pasara mal en la pandemia. No va a pasar así a la historia.
Entonces, en el fondo, él, ¿qué es lo que le va a quedar en la historia? Es que él fue promulgando, porque obligatoriamente tuvo que ir cediendo a un montón de cosas de la izquierda, que son las banderas propias de la izquierda. Y eso, obviamente, la gente de la izquierda, cuando actúa estratégicamente y va en pos de los objetivos, esto es muy bueno. Pero la gente de derecha, que tiene objetivos muy distintos, obviamente van a sentir una frustración muy grande, una frustración tremenda. O sea, en un gobierno de derecha empieza a construirse todo lo que es ya el término de la Constitución del 80. Ya es algo fuerte. Quienes siempre han sido los mayores propulsores de todo lo que son los derechos, en este caso matrimonio igualitario, es la izquierda. ¿Ya? Entonces, ¿y qué hubiéramos esperado? Que él hubiera sido un presidente más, como en su momento se decía, de Lagos, ¿no es cierto? Si uno recorre hoy día la historia, puede decir que Lagos fue un muy buen presidente para los empresarios. ¿Ya? ¿De quiénes uno esperaría eso? De Piñera, y eso no se va a escribir, creo yo. Tal como ha sido en su trayectoria profesional o de hombre de negocios, ¿verdad? Donde se ha visto que especula, aparentemente también discursivamente Piñera tiene esa propensión. Yo te quería preguntar, Paulina, si ya coincidiendo en que esto fue un recurso táctico, digamos, para desviar la atención respecto de otros temas, temas propios de la gestión presidencial, ¿no es cierto? Como los planes sociales atrasados o inconsistentes o insuficientes en términos de recursos y otras cosas. Si hay también otras lecturas ya conectándola con el ambiente electoral y particularmente con quien aparece como su representante, su delfín, ¿no? En la carrera, como precandidato, ¿no? Que es Sebastián Sichel, quien se presenta, se perfila como un liberal, digamos, y donde este proyecto en particular, digamos, vende bien, ¿no? ¿Tú crees que también eso, hay una derivada también allí? Yo creo que sí, y tengo esa convicción ya a partir de la reacción de Lavín. ¿Ya? Eso es lo que más te hace pensar que efectivamente él hizo todo esto estratégicamente. Él es un hombre inteligente. Y de hecho, si me permiten el paréntesis, a mí me suena muy raro cuando uno escucha que diversas personas le hacen la crítica de que el segundo piso es el que manda. Yo creo que por la personalidad que tiene Piñera y que ha demostrado, no es precisamente el que se deje mandar ni por el segundo piso ni por nadie. ¿Ya? Creo que es una persona tosuda y en ese sentido, ya obviamente que acá lo último que hizo fue esto de asegurarse de entregarle algo que le iba a lucir y le iba a servir mucho más a Sichel que a Lavín. Antes de cambiar es que te quería comentar, digamos, o poner un punto que tiene que ver con que a lo mejor este recurso se le da vuelta, sí, porque el anunciar que va a poner sumurgencia, la sumurgencia es un estado del proyecto, pero el proyecto después puede, incluso el ministro de la Secretaría General de Gobierno, ¿no es cierto?, dijo, bueno, vamos a ver si el horno está para bollo, porque recordemos que al día después quedó el escándalo en su sector, e incluso el IFE, la tramitación del IFE, tambaleó por momentos, porque la derecha más dura, ¿no es cierto?, le dijo, oye, pero después de esos anuncios nosotros no vamos a apoyar a este gobierno. Entonces, digo, que a lo mejor esta suma urgencia en 30 días más es urgencia simple, o el proyecto simplemente no avanza porque su sector lo va a atorar. Exactamente, pero ahí tenemos que recordar también que dentro de las características personales que tiene Piñera,
es una persona que toma riesgos y por eso también ha pagado por los riesgos que ha tomado, porque no todos los riesgos han sido exitosos, en definitiva. Y yo creo que esto, en ese sentido, responde muy bien, insisto, a su personalidad. No me llama la atención, ¿ya? Y el riesgo es exactamente eso, y al final puede quedarse con que este gran anuncio que fue iniciado ya por la presidenta Bachelet, ya él tampoco haya sido capaz de sacarlo. Paulina, o no vaya a ser capaz de sacarlo, en definitiva. Sí, Paulina, vinculado a lo que estábamos hablando, ¿no?, de las apuestas y de la figura presidencial. Terminada esta cuenta pública, nos tenemos que poner en modo de segunda vuelta de gobernadores regionales, tenemos que también pensar en las primarias de los conglomerados que inscribieron primarias y lo que va a pasar en noviembre y diciembre con la elección presidencial. ¿Cómo avisoras tú esa serie de eventos, pensando que a lo mejor incluso en julio al gobierno le va a tocar entregar la banda en las regiones, ¿no? En una cuestión que va a ser bastante simbólica, bien complicada, se avisora que probablemente va a perder en al menos 12 regiones el actual gobierno. ¿Qué pasa también si después en las primarias el sector de Gabriel Boric y Daniel Jadwe concita mayor participación que la derecha? ¿Cómo observas esta serie de eventos que nos van anticipando lo que va a ser la elección presidencial? ¿Se le pone cuesta arriba derechamente la presidencial, la continuidad a la derecha? A ver, sí y no. ¿Por qué digo sí y no? Porque bueno, nosotros estamos en un gobierno de pato cojo, si me permiten la expresión, ya hace mucho tiempo, mucho antes de lo que eso es normal que ocurra. Dicho eso, ¿ya? Lo que sucedió con las elecciones simplemente dejó a este patito más cojo todavía. Y lo que hace es que va a tener que entregar, ¿ya?, a mucha gente de oposición, ¿no es cierto? Ahora con los gobernadores, viene después la otra, y eso puede hacer, ya, que la derecha o se desinfle, hablando coloquialmente, ya, y no luche tanto más, o por el contrario, que incluso ahora en lo que son las elecciones, la segunda vuelta para elecciones a gobernadores, muy por el contrario, haya tomado estas fuerzas de flaqueza para tratar de realmente mover a su gente a votar. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque si recorremos la historia y sobre todo la historia chilena, ¿con qué nos encontramos? Con que la derecha, a la hora de los cubos, es mucho más disciplinada de lo que puede ser la izquierda. Por lo tanto, si actúan desde ese punto de vista, en muchas de las regiones donde se espera que salga un gobernador que de alguna forma represente la oposición, ¿ya?, pudiera ser que si esto lo logran ordenar en esta semana que queda prácticamente, ¿ya?, pudiera ser que nos llevemos sorpresas. Porque, insisto, la izquierda y la centroizquierda no tienen la disciplina que tiene la derecha. Entonces, ahí eso va a dar pie a que a lo mejor puedan ganar en lugares donde estratégicamente van a mover muy fuerte a su gente y los vuelva a dar una esperanza para volver a afrontar después lo que son las diputaciones en una forma más organizada. Pero ¿no será que la gran batalla, digamos, del duopolio político, por ponerlo es la constituyente y no las elecciones de fin de año? Como que ya la derecha estaría renunciando un poco a aquello. Yo deduzco un poco o hago una lectura de expresiones vertidas por parlamentarios y personeros de ese bloque en días recientes, que a lo mejor obedecen a una coyuntura muy particular y después eso cambia, pero me pareció interpretar eso. Yo sinceramente creo lo contrario, porque en política siempre hemos visto muertos ya que han resucitado, y por lo tanto
En el momento sí de las desilusiones, los diputados, los senadores declaran muchas cosas, pero después al momento hacen su mejor esfuerzo. ¿Te sorprendieron, Paulina, las referencias del presidente al proceso constituyente, atribuyéndose, por así decirlo, que el gobierno había logrado, vehiculado, como de alguna forma reemplazando lo que fue el acuerdo de los partidos y la voz de la calle finalmente? Claro, a ver, eso nos sorprende porque de alguna forma el presidente que esté de turno va a tratar siempre de arrojarse como propios los logros que ha tenido el país, ¿ya? Y eso lo hacen todos y de todos los sectores políticos, ¿ya? Pero sí, más que sorprender, es la frescura de hacer esto, porque si nosotros pensamos en cómo llegamos a lograr este proceso constitucional, porque recién ahora está realmente comenzando el proceso, ¿ya? Ni siquiera los políticos de izquierda y de centroizquierda tienen tanto que ver. Esto salió más de la calle, esto salió de las movilizaciones sociales. Entonces, si hay alguien a quien, entre comillas, agradecérselo, es a la gente. Desgraciadamente, la mayoría de las personas en Chile no se involucran mucho en política y menos en la política cotidiana. Pero esto de una nueva constitución es algo que ya estaba detectado por los que, entre comillas, sabían del tema. Esto ya estaba detectado. No fue una inspiración divina el que Bachelet, ya en el gobierno anterior, hubiera propiciado ya todo este proceso para una nueva constitución. Eso no fue obra del Espíritu Santo. Eso fue porque al final, al entrar a terreno, a consultarle a la gente, al final la piedra de tope en todo era la actual constitución, ¿ya? Entonces, si a alguien, digamos, de los políticos, creo yo, habría que decir, bueno, que tuvo esa visión desde mucho antes fue Bachelet. No fue Piñera y no fueron los que estaban en el Senado ahora, porque después el acuerdo salió como una forma básicamente de terminar y de terminar en buena forma lo que se estaba dando y lo que se estaba viviendo en el país, que hoy día se puede decir ya con menos pudor, pero que fue muy serio, muy, muy serio. Paulina, y tomándome de ese último hilo que comentaba, ¿no? Respecto a la composición de la Convención Constitucional, qué es lo que nos deja, se ha hablado mucho, y yo tiendo a estar de acuerdo con esa idea de que la Convención se parece mucho más a Chile que el Congreso, por cierto, es cosa de mirar las profesiones, también los colegios, de dónde vienen las y los constituyentes. ¿Cuánto sientes tú que eso cambia de la trayectoria política de Chile pensando en el futuro? Ya no nos vamos a poder permitir, al parecer, un Congreso como el que tenemos actualmente. También las metas de los presidentes o de las presidentas van a ser distintas. Las cuentas públicas también no va a ser solamente una lista de supermercados de lo que he hecho. La gente quiere una mirada de futuro, la gente quiere algo distinto. ¿Cuánto está cambiando hoy Chile y cuánto de lo que estamos viendo ahora va a marcar el devenir político de nuestro país? A ver, yo creo que no va a marcar, por ejemplo, ahora las elecciones de diputados, porque la mayoría, este semillero, la Convención Constituyente se va a constituir en un semillero de nuevos políticos, pero es algo que está, todavía hay que estarle echando agua para que salgan estas plantitas. Entonces no se va a poder ver tan pronto, pero sí se va a ver, y yo tengo la esperanza, porque bueno, trato de mirar siempre la vida desde un lado positivo, ya, que efectivamente salgan nuevos liderazgos políticos, ya, que tengan una forma distinta de hacer política, pero no quiero decir con esto ni que los partidos tradicionales se terminen, ni quiero tampoco decir de que
hay que formas muy novedosas de hacer política, porque no las hay. Lo que yo creo que quedó de manifiesto en la elección de constituyentes es el clivaje que se estaba dando en Chile desde hace mucho tiempo, que no era ese clivaje que nos enseñaron y que nos centró tan fuerte, sobre todo con el binominal de izquierda a derecha. Ya desde hace un buen tiempo, después de la vuelta a la democracia, el clivaje que nosotros observábamos era esencialmente un clivaje de élite y ciudadanía, ¿ya? Donde están los privilegiados y donde está el resto de la gente. Y eso fue lo que hizo, ya, primero todo que tuviera que comenzarse todo este proceso constitucional y después que fueran elegidos las personas que fueran elegidas. Y no y tuviera esta gran sorpresa los partidos tradicionales. Pero digo esto sin pensar en absoluto que los partidos vienen de baja. Yo creo que los partidos lo que tienen que hacer, más que cambiar nombres o cambiar incluso rostros, es cambiar la forma de hacer política. Y ahí, perdónenme que me tome de lo que yo hago, ¿ya? Pero yo tengo la convicción, que es lo que he enseñado siempre en las aulas y a los políticos, que el marketing político es algo muy bueno. En general, la gente tiene una convicción que la palabra marketing ya tiene una connotación y hay una actitud negativa hacia ella, porque se asocia marketing con un engaño, con una publicidad engañosa. Pero el marketing es un proceso de intercambio para mayor satisfacción de las partes. Básicamente es eso. Y una verdadera clase que hemos tenido hoy con Paulina. De verdad que para mí ha sido un gusto poder escucharte nuevamente acá en TVU. Sé que Javier y Francisco también lo han disfrutado mucho. Esperamos también que toda nuestra audiencia haya quedado muy informada. Pero no quiero despedirme sin preguntarte brevemente, por favor, ¿cómo avisoras la disputa entre Rodrigo Díaz y Flor Báez? Este día lunes, los medios UDEC vamos a transmitir el debate. ¿Te avisoras también o te aventuras, mejor dicho, con un resultado? ¿Cómo crees que va a estar esta segunda vuelta por la gobernación regional? A ver, yo he visto mucho del trabajo y lo he visto básicamente en redes sociales, del trabajo que ha hecho Rodrigo Díaz y de la impronta con la que se ha parado. Porque uno tiene a candidatos que lo que muestran es lo que quieren, lo que desean, pero uno cuando escucha hablar a Rodrigo Díaz, uno lo escucha hablar como gobernador regional. Y eso es algo muy positivo. O sea, que lo va a llevar, entre comillas, a que la gente se suba a ese carro ganador, siempre que movilice a toda la gente. Y si uno escucha a Flor, uno lo que escucha es una mujer que genuinamente tiene muy buenos deseos, tiene muchas ideas, ¿ya? Y desea ser. Entonces, y esa diferencia debería psicológicamente notarse. ¿Y notarse en qué? En que debería ganar Rodrigo Díaz si esos mensajes la gente los ha sentido así. Bueno, como yo los he percibido. Te invitamos a que puedas sintonizar también el debate este día lunes a contar de las 20:30 horas, no solo por TVU, también por la radio La Discusión y por la radio Universidad de Concepción. Te agradezco, Paulina, la disposición para conversar con nosotros el día de hoy. Encantado, un gusto, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los televidentes. Muchas gracias también a Francisco Martinich allá en Chillán. Gracias, Francisco, estamos en contacto. Sí, muchas gracias, un agrado ver a Paulina y compartir este espacio con ella. Saludos, Paulina, gusto verte. Igual, un gusto. Saludos, chao. Saludos, chao. Javier, muchas gracias. Saludos, Galo, un abrazo grande también para Paulina y para Francisco. Chao, chao. Así cerramos Medios UDEC. Gracias por su sintonía. Recuerden visitar nuestro sitio web tvu.cl, donde está este capítulo y todos los programas que hacemos en el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Muy buenas noches. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presentó
Medios UDEC.